Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al canal, qué bueno que estás aquí. Mi nombre es Jire Gertz. Hoy espero que te encuentres súper bien, espero que estés pasando una semana agradable, llena de luz, llena de paz. Y si no es así, declaramos en el nombre de Jesús que esa paz embarga tu corazón en esta semana. Amén y amén. Estaba aquí en la presencia del Señor leyendo la palabra y estudiando un poquito. Y estuve leyendo el proceso que pasó José cuando recibió la noticia de que María estaba embarazada. Qué interesante. Y aquí no vamos a estudiar la parte que tiene que ver con Jesucristo, la parte bíblica, sino que quiero observar lo que le acontecía a José en su corazón, en su mente, y aplicarlo a nuestra vida, porque esas son cosas que nosotros vemos en nuestro diario vivir. Pero antes vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos la bienvenida en este lugar, te damos gracias porque estás aquí. Te pido, Dios mío, que vengas en este día con tu paz sobre cada corazón que quizás esté alterado, que quizás esté pasando por circunstancias fuertes, Señor, o situaciones en las cuales piensa que no hay escapatoria. Te pido, Dios mío, que tú vengas sobre sus vidas y derrames tu paz. Da oídos para oír tu palabra aplicada y te damos gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo les voy a leer hoy en Mateo 1, pero yo no les voy a leer de las versiones que normalmente nosotros estamos acostumbrados, sino que lo voy a traducir, si Dios me lo permite y me da gracia, desde una traducción que se llama en inglés La Pasión, The Passion Translation. En esta traducción fue que me di cuenta de lo que le acontecía en el corazón a José. Está un poquito más claro que quizás en otras versiones. Esta versión de la Pasión es exactamente como su nombre lo indica. En cada palabra, la pasión de Cristo es tan evidente, la forma como tradujeron es exquisita. Y realmente se las recomiendo a aquellos que todavía no la tienen. Si sabes inglés, le oro al Señor que algún día la traduzcan al español porque es hermosa. O sea, te llena de una esperanza extraordinaria. La forma como cada palabra encaja es muy bonita, de verdad que sí. Entonces yo voy a tratar de traducirla para explicar el episodio y cómo se relaciona con nosotros. Fíjense que dice en Mateo 1, 18 en adelante, es el ángel viene a José. Así fue como Jesús, el ungido de Dios, nació. Su madre María, que estaba comprometida con José para ser su esposa, pero mientras ella aún era virgen, ella se embarazó por el poder del Espíritu Santo. Entonces su prometido, José, era un hombre justo, lleno de integridad, y no quería desgraciarla. Pero cuando él supo de su embarazo, él secretamente planeó romper el compromiso. Mientras él batallaba, y ahí es que me gusta, porque es que en otra versión no lo dice exactamente así. Mientras él batallaba consigo mismo acerca de qué hacer, entonces cayó en un profundo sueño. Y allí un ángel lo visita, y aquí parafraseado, un ángel lo visita y le habla y le dice qué está pasando. Todos no sabemos la historia, ¿no? Pero el punto más importante que el día de hoy yo quería traer es que él estaba debatiéndose en una noche cuando se entera del asunto. Principalmente en aquella época era una noticia bastante pesada, porque este tipo de cosas traía una desgracia demasiado grande. Entonces me imagino cómo María vino y le dijo, mira, esto está pasando, me visitó un ángel, me dijo que esto y lo otro iba a pasar y que yo iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Sin embargo, ya esto estaba escrito por los profetas, de acuerdo a lo que dice un poquito más adelante.
Cuando las cosas de Dios comienzan a suceder y pasa tanto tiempo entre la palabra profética y la promesa y el tiempo presente en el que estamos, la gente se le olvida. Imagínate, esos años y años, a uno se le olvida lo de la semana pasada. Imagínate en aquel tiempo. Aún estaba escrito. José solamente pensaba en su momento de la hora de que quizás como a él le puede pasar algo así. Quizás le vino a su mente la angustia del que dirán, de cómo yo voy a hacer esto, cómo yo la voy a dejar secretamente, porque realmente él no quería dañarla, la cual me dice mucho de José. Era un hombre justo, era un hombre respetuoso, pero me imagino la lucha que tenía por dentro. ¿Cómo lo voy a hacer de manera que yo le salve la vida a María, pero al mismo tiempo yo pueda salir de esto? Y también todos los sentimientos que quizás tenía en su corazón. Pónganse en los zapatos de José, por favor. Porque yo sé que cada uno de nosotros hemos vivido situaciones en la vida donde hemos estado o nos hemos sentido estancados y no sabemos exactamente qué decisión tomar, qué hacer, cuál es la puerta de salida, por dónde es que tengo que irme. Y cuando yo vi esto, por eso les dije al principio, yo no voy a hablar necesariamente de la historia de Cristo. Es una historia maravillosa, la mejor de todas las historias, cuando el Señor vino al mundo e hizo lo que tenía que hacer para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero aquí yo me quiero enfocar exactamente en un episodio del corazón, del alma humana, cuando se encuentra entre Lucas y Juan Mejía, o se encuentra entre la espada y la pared. Cuando te encuentras estancado en una esquina, acorralado, que no sabes qué hacer, ni a dónde dirigirte, ni qué decir, ni cómo es que vas a resolver el problema. Muchos de nosotros, si estás vivo más de 2 días, has pasado por una situación así, porque es que la vida está llena de obstáculos. Sin embargo, fíjense en lo importante que veo aquí, mientras él ponderaba en cómo era que iba a hacer las cosas. Él cae en un sueño y Dios le habla. Él no toma una decisión a lo loco, él no toma una decisión a la ligera, él pondera. Él estaba necesitando una salida. Y eso es el consejo que yo quería dar el día de hoy. Bien sencillo, bien simple. Cuando nosotros nos encontramos en circunstancias que no sabemos qué hacer, la naturaleza humana nos dice que corramos a tomar la primera decisión que se nos pone en el frente. Y eso es un problema, porque usualmente la primera decisión que viene y se nos pone en el frente cuando estamos llenos de emociones y de sentimientos es justamente la decisión incorrecta. A menos que el Señor te haya hablado en medio del caos, es posiblemente la decisión incorrecta. Usualmente cuando nosotros estamos llenos de emoción, cuando estamos llenos de ansiedad y no sabemos para dónde coger, vienen muchas ideas, nos suben del corazón muchas ideas que nos anudan, que nos hacen sentir aprisionados. Y usualmente esas ideas que suben no son buenas. Por eso es que la gente por ahí dice que no tomes decisión cuando estés airado. No tomes decisión cuando estés molesto. No te pongas a decir cosas cuando estés molesto, porque vas a cometer un error y después las palabras no las puedes recoger. Porque vas a tomar una decisión incorrecta y luego para poder resolverlo va a ser un problema. Para echar para atrás ya la pata está metida. Y eso es lo que yo estoy señalando el día de hoy. Cuando te encuentras en un momento de desesperación, ese es el mejor momento para meter un freno y decir, espera, yo voy a respirar. Señor, dime, ¿qué hago? Señor, dime, ¿a quién busco? ¿Por dónde me voy? ¿Qué está pasando? Habla conmigo. ¿Qué debo hacer? Entonces, después que haces estas preguntas delante del Señor
y ponderas las cosas que tienes frente a ti, no en tu humanidad, no en tus emociones, sino en la presencia del Señor, tú vas y le preguntas y esperas. Fíjate cómo en medio de todo, José estaba ponderando, pensando qué decisión debe él tomar, qué debo hacer, cómo hago esto. Dios tuvo que esperar a que él se durmiera. ¿Te fijas que María es diferente? Porque María, Dios no tuvo que esperar a que ella estuviese durmiendo. A ella la visitó el ángel, pum, ahí, right, enfrente de ella. Enfrente de ella la visitó el ángel. ¿Y ella qué dijo? ¿Y cómo va a ser eso si yo nunca he estado con hombre? Es una pregunta legítima, porque realmente eso no tiene lógica. Pero para Dios, como él dice más adelante, que habla acerca de Elizabeth, cuando ella también en su vejez concibe un hijo en su vientre, ya después de años de ser estéril. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Es una de las frases que dice en este capítulo. Para Dios no hay nada imposible. Pero se dan cuenta cómo a ella la visitan. La toman de sorpresa, ella no se lo estaba esperando. Pero como ya la noticia está afuera y ella va como ser humano y se lo dice a José, ay Dios mío, es que yo quiero que te ponga en la línea de la historia porque es que yo me imagino lo duro que fue eso. Y yo sé que nosotros hemos pasado por situaciones en donde nosotros nos encontramos en problemas duros. Entonces no sabemos realmente cómo reaccionar y cómo hacer, qué es lo que vamos a hacer, Señor. Tenemos todo paralizado, estamos chiquitos, Padre, aquí. Pero a José, te fijas, ya él tenía todo alterado. Ya él estaba lleno de ansiedad. Pero él era un hombre justo, era un hombre recto. Y él quería hacer las cosas bien. Él no quería difamar a María. Señor, entonces, ¿cómo lo hago? Estaba lleno de emoción. Tuvo el Señor que esperar a que se desenchufara. Tuvo Dios que esperar a que se desenchufara para él poder hablarle. Pero se fijan lo que hay que esperar a veces. Cuando nosotros vamos delante de Dios, no vayas pensando que Dios necesariamente te tenga que responder en el mismo segundo que tú le hiciste la pregunta. Ve en la paciencia, ve en la tranquilidad, ve y tú mismo imponte el dominio propio y bájate de ese caballo de ansiedad en la que estás. Y dile al Señor y proponte en tu corazón, yo voy a esperar la respuesta que tú me tienes que dar, porque yo sé que en ti hay una respuesta. Y eso, mi amigo, es lo que te va a dar la salida correcta en cada circunstancia que venga a tu vida donde tú no sepas qué hacer. Ahora, la respuesta no siempre viene de la manera humana como uno piensa. Fíjense que Dios dice en el mismo capítulo, para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, la manera como Dios puede venir a decirte, es por aquí que te voy a llevar. Déjate llevar de mí, confía, esa palabra es muy importante, confía, déjate llevar y yo te voy a abrir la puerta por donde tienes que entrar. Hay veces que es una idea que va a venir a tu corazón. Y yo te voy a poner un ejemplo. En estos días, yo tenía el deseo de comprar un estudio bíblico en inglés que se llama Bible Study. Yo lo tenía ahí en Q, en el internet, ya hace varios meses. Y yo no lo había comprado porque no necesariamente uno tiene que hacer compras compulsivas y yo estaba esperando. Entonces, esto es solamente un ejemplo que te estoy poniendo con relación a cómo Dios puede hablarte. Estoy yo sentada en la sala y de pronto me viene un pensamiento. ¿Por qué no adquieres el estudio bíblico? Y yo, ciertamente el estudio bíblico. Yo no estaba pensando en eso. Yo estoy sentada en la sala viendo televisión. Wow, el estudio bíblico. Voy al internet, chequeo y cuando veo, estaba en especial a $0. Ay, Dios. Y yo, Dios mío, pero tú eres especial. Yo tenía eso ahí como por 2 meses que estaba ponderando
Sin embargo, el Señor no me permitía hacerlo hasta que llegó el momento donde Él me dijo, ¿por qué no vas y adquieres el estudio bíblico? Cuando voy, el estudio bíblico estaba en especial a $0. Inicialmente, yo quería el estudio bíblico en forma de PDF, o sea, bajado de la web, ¿no? Y cuando me encuentro, estaba a $0. Para mí fue como, wow, Señor, gracias. Porque el Señor me habló en forma de pensamiento. Y muchas veces el Señor nos habla en forma de pensamiento, pero a veces no nos damos cuenta porque estamos llenos de ansiedades, porque la situación te está arropando tanto que tú no tienes ni siquiera tiempo de pensar, de meditar y de ver si Dios siquiera está diciendo algo. Y eso es un problema. Por eso el Señor tuvo que esperar que José se durmiera para poder hablar con él. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de acallar esa ansiedad delante del Señor y decir, estoy en aprietos, pero yo sé que el Señor tiene cuidado de mí. Por lo tanto, yo voy a ir al Señor y yo voy a esperar una respuesta. Y Él me va a contestar. Eso es una de las cosas que yo he aprendido. Tienes que creer que Él te va a contestar. Porque muchas veces nosotros vamos donde Dios y nosotros no creemos ni siquiera las oraciones que hacemos. Alguien que levante la mano. Y vamos donde el Señor, pero ni siquiera creemos que lo que estamos orando va a acontecer. Pero ve creyendo. Disponte en tu corazón. Ve creyendo que el Señor te va a responder y te va a decir exactamente qué tienes que hacer. Quizás la respuesta no venga en el tiempo que tú gusta, pero la respuesta va a venir y siempre viene. Porque dice la palabra que el Señor siempre da la puerta de salida. Siempre, siempre hay que bajarse los humos, hay que bajar esa ansiedad, hay que bajar esas emociones para poder escuchar la voz de Dios, a ver qué Dios está diciendo en las maneras como Él quiera usar su voz. Porque su voz no siempre es una voz humana. Dios es Dios. Y Dios no siempre habla como nosotros. Sus pensamientos, sus voces, su manera de expresar es más alta que la nuestra. Tenemos que bajarnos nosotros para poder oírlo a Él. Entonces, cada vez que tú te encuentres en aprieto, ve donde el Señor y espera. Impón sobre ti mismo el dominio propio. Y dile, Señor, yo voy a confiar en que tú me vas a dar una respuesta y me vas a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Y yo no acepto esta ansiedad que me quiere matar. Hoy yo quería traer este consejo que verdaderamente a mí, yo dije, wow, qué chulería. Cómo José estaba ponderando, antes de tomar una decisión. Y a pesar de que toda la ansiedad estaba dentro de él, estaba a punto de explotar, pero no se movía. Él no se movió hasta que hubo algo que interrumpió su situación y vino el Señor y le habló. Él no tomó una decisión, te fijas, sino que él ponderaba acerca del plan que él tenía de dejar a María secretamente. Pero él no llegó a dejar a María secretamente porque el Señor le habló a tiempo. Pero esos minutos entre cuando María le dijo y antes de acostarse, es coabismal, parece como eterno. Yo sé que tú y yo nos hemos encontrado en situaciones de así. Y también si miras hacia atrás y estás en el presente, quiere decir que Dios de una u otra forma te sacó de allí, de una u otra forma te ayudó, de una u otra forma te dio la mano en esa situación que pasó, donde tú te encontrabas en esa ansiedad tan grande. Por eso el Señor te dice, confía en mí, confía. Busca mi rostro en medio de tu ansiedad, que yo te voy a responder y te voy a dar la salida de acuerdo a la necesidad que tienes en el momento. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que tengas una semana súper próspera en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra caiga como una semilla y no sea robada por el enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Un beso, un abrazo y nos vamos a ver para la próxima. Chao.